Es verdad. Un momento, eso. Ya. Estábamos bien el constitucionalismo boliviano, ¿no? Marco Mosquero, no le conozco ustedes, pero personalmente no. Ahora sí, sí. Ya está. Ya los compañeros continuamos ahí. ¿Qué grupo somos? Dos, ¿no? Uno. Uno. En la tarde. Sí, profesor. ¿Quién me poner dos puntos? Ah, no. ¿Qué hago de esto? Y eso, entonces, ¿no?
listo. Ahora sí, ya. Uy, que sí están conectando. Ya. Alcanzar siempre la batería. Ya. ¿Cómo están, compañeros? A todos los que están presentes, tanto en el aula presencial, así como en el aula virtual de nuestra universidad. ¿Se escucha, no? Me voy a sacar el barbijo. ¿Qué tal, compañeros? Aquí están conectando también varios otros de nuestros queridos compañeros de la universidad. ¿Por qué no ha venido todo el resto? ¿Qué ha pasado? Bueno, tenemos que ser solo hasta 15 dentro del aula, ¿no es cierto? A ver, un momento, vamos a ver. Vamos a compartirles. Tenemos Constitución Política del Estado, alguno de ustedes tal vez ha traído. Nada. ¿Hay impreso su texto dossier por si acaso? ¿Tampoco? ¿No? Todas las páginas. ¿Ah? Sí, son varias páginas. Sí. Los que deseen, obviamente, ¿no? No todos. A ver, vamos a un ratito, vamos a remitir. Más bien el internet me está fallando. A ver, ¿dónde estamos? Estábamos viendo, compañeros, a todos los que están presentes aquí en el aula virtual. Ya les dije, les debo todavía a todos ustedes un digital de lo que es nuestro texto respecto a este tema específico que tenemos nosotros que avanzar, ¿no? Que es el constitucionalismo boliviano. Sin embargo, acá, y bueno, si hubiésemos sabido muchos, tal vez hubiese sido ideal poderles pasar o hacerles dar un pequeño repaso de lo que nosotros hemos estado viendo, pero bueno, somos 6 en el aula presencial y más de 13, más de 10 obviamente en lo que son nuestra aula virtual, ¿no? A ver, déjenme un momento, compañeros, voy a buscar. Pues si podemos abrir esta ventana de esos lados, compañeros, para que podamos cerrar la puerta. Si me puede ayudar, por favor, compañero, abriendo la ventana de atrás y esta, y así cerramos nuestra puerta, porque no nos van a dejar escuchar nada. Este bloque es el más maligno. Úsese eco. ¿Qué tal? Bueno. Bájale el volumen si quiere, o la velocidad, perdón. ¿Se puede? Ahora sí. Me olvidó traer mi alcohol, a ver, compañero. Sí. ¿Y a dónde nos hemos quedado en la anterior clase? A ver, ustedes están presentes. Y además, para todos ustedes que están también de manera virtual haciendo seguimiento en nuestra clase de Derecho Constitucional, en esta primera parte, ¿cuál es su apunte de la última clase? Porque obviamente nosotros estamos basándonos en un apunte específico que también vamos desarrollando nosotros, ¿no es cierto? Bueno, la complejidad de la clase actual, compañeros, está en primera instancia en que no puedo pararme y, bueno, desarrollar tal vez algo en el pizarrón, ¿no es cierto?
Tal vez lo ideal hubiese sido pedir el data display, pero ustedes ya saben que para pedir un data display es un tanta peleada la situación entre nosotros los docentes. Sin embargo, nosotros tenemos una pizarra virtual acá y al mismo tiempo ustedes que van a estar presentes en el aula presencial van a tener que ir tomando apuntes de todo lo que nosotros vayamos desarrollando. Estábamos viendo lo que es el constitucionalismo boliviano, ¿no es cierto? Les dije y les había prometido que vamos a ver nada más algunos aspectos esenciales dentro de lo que es el derecho constitucional. En cuanto a esta evolución del derecho, bueno, del constitucionalismo en sí que nosotros entendemos como boliviano. Así como ya lo hemos mencionado en cuanto a la historia, ¿no? Estos temas específicos de la evolución tanto del derecho constitucional inglés, el derecho constitucional francés, el derecho constitucional norteamericano, tenemos que rememorar nosotros también la evolución que hemos tenido dentro de nuestro espacio territorial o dentro de la esencia social que tenemos dentro del derecho constitucional actualmente en nuestro Estado boliviano. ¿Ya? ¿En qué parte habíamos quedado, compañeros? Tal vez si me pueden ayudar alguna compañera tal vez aquí presencial, que esté de manera presencial. Nadie ha hecho un apunte, ¿no? Solo el título nos hemos quedado. Una razón. Ya. ¿Qué tenemos que analizar entonces a través de la historia boliviana que es el derecho constitucional? Nosotros, por ejemplo, acá en pantalla tenemos la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Ya? En esencia, nosotros tenemos que basarnos, a ver, alguno tal vez que quiera decir algo respecto al tema, nuestros compañeros que nos están haciendo seguimiento en la clase virtual, tal vez alguno nos puede referir en qué parte nosotros nos habíamos quedado. O nadie. Ahí está. Óscar Ignacio Valderrama, tal vez nos puede ayudar. Joel, Kevin. ¿Nadie? Nadie quiere participar, ¿no? ¿Cuál es la idea de tener que ver lo que ha sido en esencia la historia de nuestro constitucionalismo boliviano? ¿Cuál ha sido la situación por la cual este Estado plurinacional actualmente a partir de la Constitución del 2009, llamado el Estado plurinacional de Bolivia, qué ha sucedido a través de todo este tiempo? En primera instancia, nosotros, compañeros, como les he referido, nos vamos a remitir a esa historia que nosotros vemos atravesar respecto a este artículo número 7 de la Constitución Política del Estado, el 5, con relación al artículo 8 de la Constitución que nosotros tenemos en pantalla. ¿No es cierto? Ahí baje el volumen, compañero, va a haber una resonancia de aquellas. Hemos hablado, creo, mínimamente de la situación política por la cual nosotros hemos atravesado durante la historia de nuestro Estado boliviano, ¿cierto? ¿O ni eso hemos hablado? Nada, ¿sí? Bolivia prácticamente, compañeros, se debe, y como les he referido, a mucha inestabilidad que pudiese haber ocurrido a nivel esencialmente político, ¿no? Es una situación política que hasta el presente nosotros la seguimos viviendo. Una situación que ha marcado una tendencia tal vez específica dentro del entorno social que nosotros compartimos, obviamente en este espacio geográfico que nosotros podemos referir. Inestabilidad política, inestabilidad social. Inestabilidad social, ¿por qué, compañeros? Por los diferentes grupos sociales que existen dentro de nuestro territorio nacional. Una inestabilidad económica que ha atravesado demasiadas, ¿cómo les puedo referir? Altibajos, entre subidas y bajadas, que de cierta manera tal vez nosotros no hemos conocido muy bien, pero que ya nuestros abuelos nos mencionaban respecto
a devaluaciones de la moneda que han afectado, situaciones que nos han arrojado contra el suelo, ¿no es cierto? Como un antecedente dentro de esa característica que tiene esta historia boliviana. Hemos atravesado, compañeros, reales golpes de Estado, ¿no es cierto? No situaciones que tal vez queremos verlas desde un punto de vista específico o a conveniencia de quien pudiese nosotros entender o referirnos específicamente a un grupo que ha sucedido, ¿no? No quisiera irme por el lado, como les digo, compañeros políticos, pero sin embargo, en derecho constitucional vamos a definir qué es o qué vamos a entender nosotros por un golpe de Estado realmente. Porque tiene características como cualquier otro delito. Ustedes llevan materia penal, ¿no es cierto? No es solo el hecho de sentirnos afectados por un delito, sino también de que el delito pueda llegar a configurarse. Han hablado de la configuración del delito, ¿no es cierto? ¿O no? Ya. El hecho de la configuración de lo que nosotros entendemos que es un golpe de Estado. Golpes de Estado que dentro de nuestra historia, los hemos visto que evidentemente han sucedido. Y han habido otros que han fracasado, que prácticamente no han sucedido, o que si hubiesen podido tratar de gestarse, no han llegado a complementarse o a que de cierta manera vayan a efectuarse. ¿No es cierto? En ese sentido, nosotros tenemos que referir que hemos tenido más, y ustedes deben tener en el PDF que les he enviado del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el más completo dentro de una conglomeración de nuestras constituciones, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra plataforma MUDES de la universidad. Ese aspecto que nosotros lo hemos visto, ya, respecto a que son más de 20 constituciones, creo que nosotros hemos atravesado. En derecho constitucional nosotros hemos avanzado y hemos visto, y hay doctrina respecto a ese tema, y más aún yo también me adhiero a lo que pudiesen decir los diferentes pensadores o doctrinarios sobre lo que es la Constitución. No es que hayamos tenido más de 20 constituciones políticas, ¿no? No es que se hayan desarrollado cada, tal vez, partido de gobierno donde hubiese habido algún tipo de modificación a la Constitución, es que lo hayan creado, sino más bien que nosotros hemos atravesado por una sola Constitución política del Estado, que ha venido a evolucionar en el sentido de haber sufrido modificaciones, ¿no? Modificaciones que se dan a través de una asamblea constituyente, compañeros. ¿No es cierto? Eso que hemos estado estudiando dentro del derecho constitucional. Hay una en especial que, de cierta manera, un autor nos refiere respecto a esta Constitución, que ha sido una Constitución, ha sido denominada dentro de la Confederación, que desde siempre nosotros conocemos que ha existido una relación muy estrecha entre Perú y Bolivia. Y nos remitimos a esta Constitución Política del Estado, que ha sido denominada de Confederación, ya allá por el año 1931. No recuerdo si en nuestro PDF que tenemos nosotros del Tribunal Constitucional Plurinacional nos hace referencia a la existencia de esta Constitución de 1931. Pero hay autores que nos refieren de que necesariamente tiene que ingresar como una Constitución, parte de esa evolución constitucional que nosotros hemos tenido a través de nuestra primera Constitución Política del Estado de 1826. ¿No? No hemos hablado nada de eso, ¿no es cierto? Que me he soñado, compañero, con eso, ¿no? Bueno, hablamos de un autor, bueno, en este caso, de un señor que ustedes seguramente ya han hablado dentro del avance del derecho en sí, ¿ya? Al señor Tomás Elio, que ya por el año 1947 nos habla de una tesis respecto a la unidad de una constitución. Esa tesis de unidad de constitución es la cual yo les refiero que nosotros en el Estado boliviano hemos tenido una sola constitución. Hablamos de una evolución de nuestra constitución respecto a modificaciones o reformas que pudiese haber tenido este. No sé si mirar a la cámara, ustedes, voy a poner mi computadora hacia ese lado para poderlo mirar al mismo tiempo. Y de esa manera también
poder dar seguimiento a lo que nosotros tenemos estructurado dentro de la universidad con la finalidad también de equiparar todo, ¿no? Y no saltarnos un punto específico. Entonces, compañeros, ¿qué tenemos nosotros a través de esta Constitución Política del Estado que solo ha sufrido reformas, ¿no? Nosotros tenemos a partir de 1826, como les he referido, más de 20 constituciones que pudiésemos estar estudiando dentro de lo que es la evolución del derecho constitucional. Vamos a tocar en este tema específico unas cuantas constituciones, nada más, ¿ya? Hay algunos compañeros que siguen ingresando, compañeros, a nuestra clase, no digo acá en presencial, ¿no? Sino más bien acá en el aula virtual. Ya saben, bueno, son estudiantes que evidentemente nunca han estado en una aula presencial porque prácticamente tienen esa esencia de una clase virtual, una situación muy distinta a la que comúnmente nosotros hemos conocido en la universidad. Ya les he referido, hay un control total en la universidad de los ingresos a las clases y una rigidez, ya que vamos a pasar este tema semipresencial y tal vez a futuro un poco más a lo presencial netamente al 100%, donde vamos a tener que respetar el ingreso, compañeros. Eso ya desde ya les voy refiriendo, que en la universidad es siempre, siempre ha respaldado el hecho de que no ingrese nadie más posterior a la hora en la cual debería iniciarse la clase. Yo les envío el link 5 minutos antes. Yo sé que de clase en clase, compañeros, les voy a entender unos 5 o 10 minutos que siempre nos da, ¿no?, el parámetro acá en la universidad para que ustedes puedan estar presentes. Bueno, otro tema de reflexión que ustedes tienen que considerar, ¿no? Hablamos entonces de esa veintena de constituciones, hablamos de un pasado que hemos tenido, el cual respecto a las constituciones que nosotros vamos a abordar, nos han llevado de cierta manera a un tema específico que un autor como es el señor Alberto Borea nos hablaba de que en nuestra Latinoamérica actual hay más constituciones que libros sobre constituciones, porque si se dan cuenta, compañeros, la esencia de una constitución no es el que tenga que cambiar o modificarse cada vez que existe un partido político gobernante, obviamente, ¿no? Más allá de cualquier modificación que pueda darse prioridad a lo que la misma sociedad quisiera o pudiese tener a su favor, no es que exista una necesidad de poderla cambiar y tocar las veces que vea conveniente un partido de gobierno específico, ¿no? Un partido de gobierno que en el momento se encuentra en el poder. Tenemos que analizar entonces nuestra historia un poco. Ustedes en colegio ya lo han visto, hemos hablado de una época de la colonia, una situación que actualmente se sigue dando en nuestros países latinoamericanos, los cuales han sido tocados por una colonización, ¿no? ¿Colonización en qué sentido? Llegó una persona, que ustedes ya lo conocen. ¿Quién llegó aquí a este lado del mundo? Exacto, ¿no? Hablamos de un antecedente, incluso previo a la colonia, un antecedente precolonial, perdón, compañeros, tenía que remitirme ya a lo precolonial, ¿ya? Antes de que llegue Colón. ¿Qué sucedía con nuestras naciones y nuestros pueblos que en ese tiempo habitaban lo que actualmente nosotros conocemos como Bolivia? Y ahí nosotros nos vamos a remitir este artículo 8 de la Constitución Política del Estado, que se los voy a leer para los que no están acá con nuestra Constitución física, que ya les voy pidiendo, les va a servir para Derecho Constitucional 2, ahí la necesidad de que ustedes lo tengan físicamente en nuestra Constitución, ya sea impreso o se lo compren aquí en el correo o donde ustedes vean conveniente. 7 bolivianos la Constitución, por si acaso, compañeros, no se dejen, no, mentira. Vean, ustedes pueden comprarlo. Hablamos de ese antecedente precolonial. Hablamos de naciones de pueblos indígenas, obviamente, originarios realmente de esta parte del mundo. Hablamos de que siempre ha existido, no es que nosotros estábamos en una etapa salvaje, ¿no es cierto? No estábamos en una situación donde no existía una estructura, donde prácticamente no había un derecho, sino más bien de que existía un derecho constitucional que se basaba en valores y principios. Un antecedente precolonial que nosotros tenemos que entender que se basaba en valores y principios. ¿Qué tipo de valores ustedes mismos conocen que nuestros antepasados hubiesen tenido aquí en este espacio geográfico, en este territorio que actualmente es Bolivia? ¿Qué pudiesen ustedes enunciar? ¿Alguno? Los hogares, tal vez.
¿Perdón? El no robar, otra vez. Ajá. El Amasúa, Amayuya, Amaqueya, ¿no es cierto? Que son antecedentes de valores y principios que teníamos nosotros como sociedad. No estamos hablando con ningún salvaje, ¿no es cierto? Nosotros éramos teníamos una situación que se basaba en un imperio incaico. Hablamos de tal vez podemos verlo al Inca y lo podemos comparar con un rey. Nosotros hablamos de antecedentes respecto a un reinado, por ejemplo, en el derecho constitucional inglés, entendiendo de que este ha sido designado por un dios. Hablamos de teorías teológicas, teodios, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros entendemos que el Inti, el sol, para ellos era un dios. Y que este Inca venía de un dios, ¿no es cierto? Venía y que él había sido designado de esa manera. Entonces, en ese sentido, tenemos nosotros una estructura social, ¿no? Una estructura que se basaba en esos valores y principios que venían a organizar de manera fundamental y suprema para todos los que convivían y daba la relativa tranquilidad, ¿cierto? Esos valores para que ustedes actualmente consideren, compañeros, yo se los estoy poniendo a todos los que están en el aula virtual y para ustedes, compañeros, el artículo 8 de la Constitución que ustedes seguramente van a notar. Tenemos nosotros que el Estado, ¿ya? Revalorizando esos valores que obviamente teníamos con anterioridad, hace mención a los principios éticos y morales de esa sociedad plural. Hablamos, ¿no? Del ama aquí, ama yuya, dice ama sua, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Es una camaña, que es el vivir bien, que es un principio que obviamente lo vamos a ver muy a fondo acá y muy mencionado dentro de la Constitución de 2009. Hablamos nos habla también como ese principio ético-moral del ñandereco, que habla de la vida armoniosa, y ahí nos decía aquí el compañero, ñandereco, pero lo único que nos sale en el plan ñandereco, con el ñandereco me agarró cuando he salido en mi vehículo, ¿no ves? En mi vehículo estaba tomando y el ñandereco me agarró, pero el ñandereco, compañeros, es la vida armoniosa, y lo utiliza la Policía Nacional, ¿no es cierto?, para hacer operativos. Sale el plan ñandereco, dice, ¿no es cierto? Son valores éticos morales que nosotros tenemos plasmados, que actualmente están plasmados en una constitución política del Estado, y hablamos de un constitucionalismo que ha venido evolucionando dentro de nuestro entorno social. Si bien tenemos parámetros iniciales que vienen del derecho constitucional inglés, que es un gran referente que nosotros tenemos, hablamos del derecho constitucional francés, por Dios no había más, así no hay más en cuanto a derechos humanos. Parámetros iniciales que nosotros vemos plasmados en nuestra constitución, evidentemente, y que actualmente nosotros los vemos, estos valores éticos morales plasmados dentro de nuestro entorno social, en el constitucionalismo boliviano, ya dice cómo nosotros lo hemos asumido como un antecedente precolonial, antes de que venga alguien y nos diga, esto es así, esta religión tienes que hacer, o de qué manera nos han, ¿no? De qué manera nos han tenido que colonizar, como vamos a ver un poco más adelante. Ya durante la colonia, compañeros, todos ustedes ya saben cómo ha sido la situación, pero de que de cierta manera nosotros hemos tenido una estructura social, ¿no? Una estructura social dentro de la colonia donde nos hemos tenido que remitir a clases sociales. Existen clases sociales actualmente, ya han existido clases sociales ya en esos momentos, donde nosotros veíamos en primera instancia que teníamos que entender que estaban por encima de todos esas personas que han venido a colonizar, que obviamente son españoles. El español era la cúspide de la clase social en esos momentos. Ya posteriormente, ¿quién viene, compañía? ¿Sabe quién se puede acordar lo que nos decía el profesor en Maulén? ¿Quién? ¿Ya? Luego, ¿ya? Exacto, ¿no? Los criollos, ¿quiénes eran los criollos? ¿No? Los criollos eran considerados, y son además, esos españoles que han nacido en estos espacios geográficos de Sudamérica, pero que son de padres españoles, ¿no es cierto? Más allá tenemos a los mestizos. ¿Sabe quiénes eran los mestizos, compañeros? Está clarita la figura. Un indígena, ¿no es cierto? Los criollos, y ya por último, compañeros, teníamos a nosotros a los indígenas originarios de este lugar. Díganos, Vargas, Tenorio, Willy, nos quiere hablar. Hola, buenas noches. Lo estoy siguiendo.
que los criollos no era la mezcla de los indígenas con los colonizadores. Exacto, ¿no? Cualquiera diría que los criollos más bien eran eso. Pero los criollos son los que han nacido más bien en esta parte de Sudamérica, no en esta América, como lo llamaban con anterioridad, porque englobamos un espacio geográfico enorme en ese tiempo, ¿no es cierto? Que ya luego lo vamos a ver con idea. Dígame. Están nacidos aquí. Los nacidos acá, pero de papás españoles, ¿no? O sea, esos los hijos eran los criollos. Y los mestizos más bien son los que son hijos de españoles, con nuestros coterráneos que son los, perdón, hijos de españoles, con los criollos más bien, perdón, compañeros. Hijos de españoles con los criollos, ahí hemos equivocado. Y por último venían los indígenas, quienes éramos todos nosotros que somos indígenas originarios. Díganos, compañero. Y nosotros prácticamente que no somos una mezcla de razas, ¿no? Prácticamente sí, ¿no? Es así como nosotros debemos entender. Dentro de una evolución de muchas generaciones, obviamente, ¿no? Que ya la verdad no sabemos ni qué somos, pero sin embargo, somos indígenas originarios. Bueno, teníamos entonces una organización de gobierno ya en la colonia, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que dentro de esa organización de gobierno hablamos de un rey, hablamos de un rey como el titular de esa soberanía, una máxima autoridad que realmente no tenía con quién darse lugar o con quién prácticamente tener que lidiar en contra. No había oposición, como ahora bien nos refieren políticamente, ¿no? Hablamos de un Consejo Real de Indias que viene a ser conformados por los notables del reino. Este Consejo Real de Indias que de cierta manera tenemos que entender como asesores del rey. Hablamos de una casa de contratación que viene a regular el comercio entre España y estas colonias americanas. Ese nuevo mundo que habían descubierto, ¿no? Una explotación total de recursos, compañeros, porque esa es la idea, ¿no? Algunos de ustedes seguramente han jugado, yo la verdad no juego mucho, pero no sé si han jugado este juego StarCraft o Warcraft, ¿no? Donde van y toman otros espacios, ¿no? Estos vienen, toman otros espacios y lo que más se prevé es los recursos, ¿no es cierto? Para uno mismo. Prácticamente, lo vamos a plasmar en un juego que aquí el compañero nos está diciendo que sí lo jugaba, ¿no es cierto? ¿O no? Aquí en la Sucre dice que paraba todos los días. ¿Cómo es? Hablamos de una división de este terreno que era demasiado extenso, compañeros, que ustedes ya los conocen como 4 virreinatos. La Nueva España de 1935, el virreinato del Perú, que ha sido determinado a través del año de 1542, el virreinato de los Buenos Aires, o lo que nosotros conocíamos como La Plata, de 1776, y el virreinato de la Nueva Granada, que fue constituido, nos refieren, en el último tercio del siglo XVIII. Nosotros conocemos nuestro terreno, o el terreno donde actualmente es nuestro Estado plurinacional de Bolivia, como bien lo menciona la Constitución de 2009, como un Alto Perú. Un Alto Perú que vamos a ver en esta evolución cómo ha tenido que liberarse tal vez o ir en contra de todo esto o aquello que nosotros entendemos como historia de derecho constitucional y va a venir a plasmarse en una constitución mucho más adelante. Hablamos de ese Alto Perú y hablamos además de un rey, ¿no?, dentro de esos territorios, que de cierta manera lo que él otorgaba a estas personas quienes venían a estos espacios geográficos, a lo que actualmente nosotros vemos como nuestro Estado, era nada más el tener que entregar espacios territoriales a su favor. La repartición de tierras, compañeros. Lo que esencialmente buscaban ellos. A partir de las tierras, recursos, ¿no es cierto? Se hablan en esos tiempos de encomiendas indígenas, se habla de adoctrinamiento. Entendemos lo que es adoctrinamiento, ¿no es cierto? Darles una sola idea a ellos, ¿no? Una idea específica de la forma en la que tienen que vivir. Hablamos de la imposición de una religión que actualmente la tenemos, compañeros,
hay obviamente dentro del entorno social, tenemos muchas religiones que se van plasmando desde todo punto de vista. Tenemos una religión católica, apostólica, romana, que prácticamente es la que nos han dejado los españoles. Tenemos, ¿qué religiones más hay, compañeros? Los exactos testigos de Jehová, entre otros tipos de religión que pudiésemos nosotros tener la libertad de elegir actualmente, ¿no es cierto? La colonia se basó, compañeros, para todos nosotros, para que tengamos como antecedente histórico en esa explotación de minerales, ¿no? En base a esas colonias que han sido determinadas, en base a esa explotación, no solo de minerales, sino también de recursos humanos. Y ahí viene la mita, ¿no? ¿Qué era la mita, compañeros? Ustedes tal vez se acuerdan. Exacto, pucha, como esa situación donde han obligado a todos los indígenas a trabajos mineros desproporcionados. Y hablan de casi esclavizantes, pero para mí parte de una situación realmente que ha tenido que atravesar por un esclavismo. Hablamos actualmente incluso como un gran ejemplo de nuestros hermanos afro-bolivianos. No son de nuestro país, son parte actual, pero son personas que han traído tal vez por el estado físico, por la forma de trabajo que tenían, a personas que, si bien no era su espacio geográfico, porque muy bien sabemos que los han llevado a la ciudad de Potosí, compañeros. Todos los que hemos ido a Potosí debemos conocer esas grandes partes históricas que tenemos. Y la verdad, para mí, Potosí, una ciudad hermosa, compañeros, realmente, qué ciudad más linda y qué gente, qué personas más, como les digo, más, no sé, uno se siente muy parte, ¿no? Muy cálida la situación allá en la ciudad de Potosí, y además de conocer nuestra propia historia, ¿no? Ya hablamos, y en la Casa de la Moneda, ustedes, compañeros, no sé por qué, pero yo me acuerdo que fui de niño, y recuerdo que había esa donde molían, no se daban vueltas, ¿no es cierto? Y había un agujero. No sé si me he imaginado, pero lo mismo me refieren, no solo mis papás, pero sí recuerdo muy bien que yo también vi las pisadas y el hueco en la piedra, porque la Casa de la Moneda es pura piedra, ¿no? Es increíble ver esa situación. Que han atravesado, y para que vean la sobreexplotación de minas, o de minas que ha existido en ese momento dentro de la colonización, porque ya les he dicho, explotación total de recursos, compañeros. Y nos topamos con mil partes e historias que hay en esa ciudad, compañeros, que ha sido el punto central, ¿no?, de esa explotación, y además de lo que sería la situación de los recursos en ese momento. Ante ese tipo de explotación, compañeros, como nosotros hemos visto históricamente, ha existido una gesta respecto a un proceso de independencia, ¿no es cierto? Y lo estamos mencionando esto con la finalidad de que arribemos en algo específico, que es la Constitución Política del Estado. Hablamos en primera instancia que ya viene la influencia de Estados Unidos dentro de ese proceso independentista. Hablamos además de una proclamación de derechos y hombres a través del derecho constitucional francés o de la Revolución Francesa. Hablamos de mucha influencia ideológica de todas las colonias españolas, porque no podemos ver desde siempre a quienes han venido a colonizar a personas que realmente pudiesen estar cerradas en lo que pudiesen pensar, ¿no es cierto? Allá nosotros podemos mencionar al señor Victorio Villalba, que ustedes seguramente han hablado dentro de lo que ha sido la Real Audiencia de Charcas, que ya en esos tiempos, bajo esa influencia de estas revoluciones, sostuvo de manera concreta que dentro de un Estado, y él hablaba de su Estado, de nuestro Estado actual, es violento. Y nada violento es durable. Ya comenzaban a pensar de manera distinta. Ya teníamos influencia histórica en esos momentos que venían atravesando ya hace muchos años, compañeros. Porque si vamos a hablar de derecho constitucional inglés, ustedes ya saben de qué año estamos hablando. Si vamos a hablar de derecho constitucional francés, ya saben muy bien que tenemos que ir de retro muchos años hacia atrás. Yo pienso que ya, obviamente, y sabemos que en esos momentos no teníamos un celular, sino más bien nos teníamos que adoctrinar específicamente, o a fin de cuentas, doctrinalmente, conocer a través de libros, esencialmente,
este tipo de situaciones que han venido sucediendo a través de las noticias que seguramente llegaban en los diferentes países donde tenía y existía ya una influencia de independencia, ¿no? Esa trascendencia, además, que viene a ser impulsada a través de una invasión a Francia, perdón, de Francia a la España, donde ese señor Napoleón Bonaparte viene a obligar a renunciar a un Fernando VII y que viene a imponer como rey a un hermano llamado José Bonaparte, que es ya ahí donde viene a conformarse en España una junta de resistencia, una junta de Sevilla, que viene a delegar además a Juan Manuel de Goyeneche, que ya ustedes lo deben conocer, que lo han estudiado en el colegio, a Charcas. ¿Dónde era Charcas, compañeros?